Imagina una región del océano donde el tiempo parece detenerse, donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. Bienvenido al Triángulo de las Bermudas, un lugar que mezcla realidad y fantasía, ciencia y superstición. Situado entre Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico, esta área, desde el siglo XIX, ha sido escenario de desapariciones que hasta hoy no tienen explicación clara. Comenzamos en 1918, con el USS Cyclops, un barco de carga de Estados Unidos. Transportando a más de 300 tripulantes, partió de Río de Janeiro rumbo a Filadelfia, pero nunca llegó. Ninguna señal de alerta, ninguna pieza flotando. Hasta hoy, el mar guarda su secreto. 2 años después, su hermano, el USS Nantahala, desapareció de la misma manera, como si algo los tragara hacia un abismo. ¿Ya habías oído hablar del Triángulo de las Bermudas o algún misterio de ese lugar? Déjanos en los comentarios lo que has oído sobre este misterioso lugar y dale like a este video si te gustan este tipo de misterios del fondo del mar. En 1945, el drama se repitió en el cielo. 5 aviones de entrenamiento del ejército de EE-UU, el vuelo 19, partieron hacia una misión rutinaria. El piloto, un joven llamado Forrest J. Gerber, informó: «El mar está raro, no puedo encontrar el camino». Poco después, se perdió el contacto. Hasta hoy, ni los aviones ni los 13 hombres han sido encontrados. Solo un rescate, el Mariner, que salió a buscarlos, también desapareció. 2 aviones en un solo día. Algunos dicen que el triángulo tiene hambre de cuerpos, pero las desapariciones no se detienen. En 1948, el Star Tiger, un avión comercial, desapareció durante un vuelo de Gonaives a Port of Spain. El piloto, el capitán Hodges, en su último mensaje, habló de un viento que no existía. El avión simplemente se evaporó, llevando a 25 pasajeros, incluido el millonario industrial Bernard Mooney. Pregúntate, ¿será casualidad o algo más? Las leyendas dicen que la región es una puerta entre mundos, donde el espacio y el tiempo se mezclan. Algunos incluso hablan de ciudades antiguas hundidas, como Atlántida, o criaturas marinas que arrastran embarcaciones hacia el fondo. Pero la ciencia tiene sus teorías. Un estudio apunta que la región tiene hidratos de metano en el fondo marino, que al liberar gases, reducen la densidad del agua, haciendo que los barcos se hundan sin dejar rastro. Otros hablan de agujeros en el campo magnético, que confunden los instrumentos de navegación. Sin embargo, cuando escuchamos historias como la del Connemara IV, un barco que desapareció en 1954 y fue encontrado meses después vacío, con la mesa puesta para una cena, la sensación de que algo extraño está allí no desaparece. Así es como el triángulo se convierte en una cámara de eco para lo inexplicable. En 1972, el Connemara IV, un barco pesquero, desapareció durante un viaje entre las Bermudas y Florida. Meses después, fue encontrado vacío, con los bancos de la cabina ordenados e incluso platos en la mesa, como si la tripulación simplemente se hubiera evaporado. Algunos hablan de entidades marinas que raptan humanos, otros de fenómenos naturales, agujeros azules, enormes fisuras en el océano, que succionarían barcos hacia profundidades desconocidas. Y el cielo tampoco está seguro. En 1970, el avión Star Ariel, con 40 pasajeros, desapareció en el triángulo. Su último mensaje: el sol está brillando, pero algo no está bien. Nada fue encontrado, ni un pedazo de metal. Hasta hoy las familias lloran por respuestas. Pero ¿por qué la región es tan especial? Algunos científicos apuntan a nubes hexagonales, detectadas por satélites, que generan vientos de hasta 300 km/h, capaces de destruir aviones. Otros hablan de anomalías magnéticas, que confunden las brújulas y los instrumentos, haciendo que las navegaciones se pierdan. En 2021, la NASA reveló que una mancha de anomalía en el triángulo está creciendo y moviéndose hacia el este, sugiriendo que algo está cambiando allá abajo. Pero, ¿acaso la ciencia explica todo? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si puedes, tómate un segundo de tu tiempo y da like y suscríbete a nuestro canal, porque el mar todavía esconde muchos misterios y los traeremos todos aquí en este canal.
Las leyendas insisten en portales dimensionales. Algunos viajeros dicen haber visto luces extrañas, oído voces o sentido una presencia en el aire. Un piloto, el señor John Myers, que sobrevoló el área en 1954, juró haber visto una ciudad sumergida con torres brillantes en el fondo del mar. Y no podemos olvidar el caso del DC-3NC 16002, que desapareció en 1948. 5 meses después, el piloto, el capitán Robert Lindbergh, fue encontrado en una isla desierta, delirante, repitiendo: «Ellos están allá abajo, nos observan». Nadie le creyó, pero su relato resuena hasta hoy. Incluso hay quienes dicen que el triángulo está alimentado por energía. Teorías sobre energía antigravitacional o ruinas de civilizaciones antiguas como Atlántida, que liberan campos que desestabilizan la realidad. Pero lo que más llama la atención son los desaparecidos que regresan. En 1955, el Marie Celeste, un barco abandonado, fue encontrado con comida en la estufa, pero sin tripulación. Algunos años después, un grupo de marineros afirmó haber encontrado el mismo barco, pero con pasajeros congelados en el tiempo, como estatuas. Es como si el triángulo fuera una trampa cósmica, donde el tiempo y el espacio se mezclan. Pero el triángulo no es el único lugar con misterios. En Brasil, una anomalía magnética llamada AMAS, anomalía magnética del Atlántico Sur, está creciendo, como si la Tierra tuviera una herida en el campo que la protege. Algunos especulan que fenómenos como este están ligados al triángulo, como si hubiera una red de portales invisibles por el mundo. ¿Y qué decir de la energía oscura? Los científicos descubrieron que no solo explica la expansión del universo, sino que también puede crear efectos antigravitacionales. Algunos teóricos sugieren que el triángulo concentra esas fuerzas, haciendo que los objetos se desintegren o sean absorbidos por dimensiones paralelas. En 2021, la NASA notó que la región tiene agujeros en el campo magnético, como si algo estuviera tragándose la protección de la Tierra. Pero las historias más aterradoras vienen de los sobrevivientes. En 1999, el Evergreen Pacific, un barco de carga, desapareció por 12 horas. Cuando reapareció, la tripulación contó que vieron formas blancas en el mar y oyeron voces en lenguas desconocidas. Lo más impactante, afirmaron haber viajado al futuro, ya que el reloj del barco estaba 15 años adelante. Otro caso. En 2015, un submarino de investigación, el USS Thresher, desapareció durante una misión cerca del Triángulo. Su último mensaje: «Algo nos está jalando hacia abajo. No puedo». Nada fue encontrado, pero en 2020, un buzo aficionado filmó una estructura metálica gigante en el fondo del mar, que parecía una ciudad sumergida. ¿Y qué decir de la materia oscura? Algunos creen que no solo explica la gravedad, sino que también podría estar conectada a civilizaciones antiguas, como la legendaria Atlántida. En 2023, un estudio sugirió que ruinas anteriores al Egipto podrían estar enterradas bajo el triángulo, liberando campos energéticos que interfieren en la realidad. Pero hay quienes dicen que el triángulo está vivo. Un pescador, Juan Costa, afirmó haber visto una mano gigante surgir del agua y derribar su barco en 2018. Otra, María Sánchez, contó que oyó música antigua antes de perder la noción del tiempo durante horas. La ciencia trata de explicarlo todo. Por ejemplo, los hidratos de metano en el fondo marino pueden causar explosiones que destruyan barcos. Tormentas hexagonales, detectadas por satélites, crean vientos letales. Pero las historias de los desaparecidos suenan tan reales. Y así, el Triángulo de las Bermudas continúa su juego de escondite con la ciencia y el sentido común. En 2018, un estudio sugirió que la energía oscura podría estar detrás de fenómenos como los agujeros en el campo magnético, creando zonas de inestabilidad que engañan la navegación. Pero incluso con explicaciones como los hidratos de metano y las tormentas hexagonales, la sensación de que algo más está allí persiste. En 2023, un buzo aficionado, Carlos Méndez, filmó lo que parecía ser una cámara de energía en el fondo del mar, brillando como una estrella. Juró haber oído una voz que susurraba: «Aún no están listos». Otros, como la piloto Ana López, que sobrevoló el área en 2019,
Describieron una luz verde que succionaba el avión hacia abajo, como si hubiera un vacío en el cielo. Pero lo que más impacta son las historias de vueltas al tiempo. En 2017, un grupo de marineros afirmó haber encontrado el Mary Celeste, abandonado desde 1872, pero con la tripulación viva, usando ropa del siglo XIX. Decían haber dormido solo una noche. Es como si el triángulo fuera un reloj desajustado, donde el tiempo no sigue las reglas. Y las preguntas no se detienen. ¿Por qué tantas desapariciones en una misma área? ¿Será que el triángulo es un cementerio o una puerta? La ciencia dice que es acumulación de coincidencias, pero para quien ha perdido un familiar o ha escuchado historias de sobrevivientes, la respuesta es otra. Algo está ahí y no quiere que lo sepamos. Hasta hoy, el triángulo no entrega respuestas. En 2025, un nuevo estudio sugiere que las anomalías magnéticas se están intensificando, como si la región estuviera despertando. Y si eso es cierto, ¿qué más puede venir? Imagina un mundo donde el mar no es solo agua, sino un guardián de secretos, donde cada desaparecido es un punto que conecta nuestra realidad con otra dimensión. El triángulo no es solo un lugar en el mapa, es un espejo que refleja nuestra ignorancia sobre el universo. Y tú, espectador, ¿ya has parado a pensar, ¿será que el triángulo nos está observando o somos nosotros los que no vemos lo obvio?